La mente de la persona más maquiavélica se está empezando a dar a conocer poco a poco. Su intención de que toda la OTAN entre de lleno a un conflicto y que luche contra Rusia es solo la punta del iceberg de lo que parece ser un plan, un plan muy destacado por Zelensky. Quizás Zelensky solo sirva de títere, pero Ucrania, en su conjunto, podría tomar el control de la Unión Europea y convertirlo prácticamente en un campo de concentración. El líder opositor ucraniano, exiliado, Víctor Medvedchuk, dio una entrevista, dio un artículo que se publicó precisamente este día y da un mensaje muy interesante. ¿Por qué? Porque en este artículo revela lo que podrían ser los verdaderos planes de Zelensky, de Occidente, para tomar el control no solo de un país como lo es Ucrania, sino en general de toda la Unión Europea. Cuando explicaba lo que podría ser el plan de Zelensky, el objetivo principal del llamado Plan de la Victoria de Zelensky, que ha estado promocionando obviamente entre sus partidarios extranjeros, lo que busca realmente Zelensky es empujar a Occidente colectivo a una guerra con Rusia, pero dejar a Ucrania como el que tendrá el liderazgo o el aparente liderazgo, tanto de Ucrania como del propio Zelensky, porque Zelensky es la cara de la guerra. Así lo colocó Occidente, así lo colocó la OTAN. Le dieron demasiado poder. Por eso poco a poco han intentado quitarlo. Pero, tenemos a un maestro del ajedrez, posiblemente, que estaría tomando el control de Zelensky, pero en la parte de atrás del escenario. Medvedchuk, de hecho, dijo que hay algunos funcionarios en Kiev que ya han empezado a elogiar a Ucrania y lo llaman el país más democrático de Europa, un país que no tiene elecciones. Están afirmando que estarían en la cima de los Estados miembros de la Unión Europea si se unen al bloque. Serían el país principal, porque nadie va a hablar de, digamos, España, Francia, nadie va a hablar de Alemania o Países Bajos, no les interesa. Van a hablar de Ucrania y por eso van a tener una especie de lugar un poquito más arriba que cualquiera de todos los países miembros de la Unión, porque realmente nadie se acuerda de los miembros de la Unión Europea. Solo sabes que existen 30, pero no sabes realmente quiénes son. A estas alturas del partido, Zelensky ha logrado tener una imagen presente en la mente de todos y por eso podría tomar el control de la Unión Europea sin que nadie se diera cuenta. Por eso Medvedchuk sugirió que los ciudadanos de algunos países europeos pronto podrían verse incluso obligados a realizar el servicio militar obligatorio, de la misma forma que lo está aplicando Ucrania. ¿Por qué? Porque la pregunta más importante sería la diferencia, el de atrapar a los hombres en las calles para que vayan a la guerra en Ucrania o atraparlos en diversos países. Y no solo los ucranianos, a los ciudadanos, por ejemplo, que sean opositores, a los ciudadanos que le causen cierta molestia al gobierno en turno. Al hacer obligatorio el servicio militar, y ya hay algunas naciones que quieren hacerlo, entonces podrían impulsar este objetivo de, pues te vas a la guerra contra Rusia. Tanto quieres defender a Moscú, entonces vete a luchar contra ellos. La Oficina Territorial de Reclutamiento de Ucrania está más allá de lista para enseñarle a sus amigos de Occidente cómo tomar el control de los ciudadanos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluso ya ha sugerido en algunas ocasiones que el grupo debería prepararse para una guerra con Rusia. ¿Y cómo lo van a hacer? Movilizando a los ciudadanos, empezando a realizar, por ejemplo, lo más simple: obligar a los ciudadanos a presentarse a un servicio militar. En ese momento
Ya los tienes en las garras, ya los tienes en el ejército y ya luego los mandas a perder la vida prácticamente contra Rusia. El problema es, ¿quiénes van a ir a esta guerra? ¿Los ciudadanos europeos o los inmigrantes que están tomando el control de estos mismos países? Porque hoy circulaba a través de las redes sociales camiones, enormes camiones y varios de ellos que estaban siendo llenados de inmigrantes en España. Porque los llevan de una zona a otra, los empiezan a esparcir y cuando menos te des cuenta ya tendrán el control de todo. Así, simple y sencillamente, y por cierto, estos camiones los pagan los ciudadanos de España con sus impuestos. Ellos no tienen para comer, pero por supuesto que el gobierno de Pedro Sánchez tiene para rentar todos estos camiones, darle comida, alojamiento, vestimenta a todas estas personas que llegan de forma ilegal al país. Y ellos se van a quedar en sus casas, porque como no tienen documentos, como no son legales en el país, no podrían entrar en ese sistema militar obligatorio. Eso es para los europeos, no para los que llegaron a invadir a Europa. De igual forma, Medvedchuk sugirió que los métodos avanzados de Zelensky podrían utilizarse para aumentar también los impuestos a la población en algunos países europeos. Esto obviamente con el fin de financiar al ejército. Recordemos que se supone deberían encargarse del 3% del Producto Interno Bruto de los países que forman parte de la OTAN en el tema de la defensa. Algunos no lo hacen, pero hay ciertos impuestos que se están llevando a cabo, por ejemplo, el que se suponía que era para evitar la guerra. Le dijeron a los ciudadanos, ya, vete a trabajar, que te inscriban bien, no hay ningún problema, la empresa tiene que pagar un impuesto extra del que ya tiene como empresa para tener a ciudadanos en edad militar laborando. En lugar de que estén defendiendo al país, están laborando. Entonces tienes que pagar un impuesto extra hasta por trabajar. Y algunos lamentablemente solo fueron un engaño y los inscribieron oficialmente en sus trabajos, en sus nóminas, estaban pagando los impuestos y aún así se los llevaron al frente de la batalla. Este es otro de los ejemplos. Esto es otro de los ejemplos que se está llevando a cabo actualmente en lo que es Ucrania e incluso podrían empezar a prohibir ciertas nacionalidades, religiones, culturas. Algunos pueden pensar, dijo Medvedchuk, algunos pueden pensar que esto es una tontería, que es una broma hasta inapropiada. Pero deberíamos de recordar la historia. No hace mucho en Europa se quemaba a los ciudadanos por tener una nacionalidad incorrecta, por tener opiniones políticas incorrectas. Esto solo nos refleja lo que pasaba en los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial. Estaban de hecho custodiados por ucranianos étnicos que se habían convertido en parte del sistema de Europa, en parte del sistema nazi. Hoy en día no es Rusia, sino Ucrania, la Ucrania nazi la que sueña con ser el gendarme de Europa. Y este escenario es cada vez más real, ya que se ha puesto en marcha el proceso de convertir a Europa en un campo de exterminio. Esto fue lo que dijo Medvedchuk, quien hizo un llamado a los ciudadanos, no a los políticos europeos, porque a ellos no les importa, ellos lo están permitiendo. Son los ciudadanos los que deben de entender e incluso movilizarse para impedir que su continente se deslice hacia la oscuridad, ya sea por una invasión por parte de inmigrantes o por el control que podría tomar el neonazismo. Medvedchuk fue líder de la oposición Plataforma por la Vida. Era un opositor, un político, pero antes este partido era el segundo más grande del Parlamento ucraniano. En el 2022, en abril del 2022, lo arrestaron por ser un partido opositor, no porque estuviera señalando o haciendo o ayudando a Rusia, no, simple y sencillamente porque estaba en contra de las políticas de Zelensky. El partido fue prohibido 3 meses después de que arrestaran a Medvedchuk y fue enviado a Rusia a través de un intercambio de prisioneros.
Afortunadamente fue a través de un intercambio de prisioneros en septiembre que lo trasladaron a Rusia. Desde entonces ha encabezado una especie de movimiento, Otra Ucrania, y actúa como presidente de su consejo, tratando de llamar la atención de los ciudadanos ucranianos que no quieran estar bajo el régimen de Zelensky. Bajo este ahora dictador, porque ya no es presidente, dejó de serlo desde el pasado 20 de mayo, y que está impulsando de forma secreta, y que parece que nadie se da cuenta, está impulsando la toma de poder de toda la Unión Europea. Es posible que no sea Zelensky el responsable, es muy probable que no sea Zelensky el responsable, que alguien más atrás sea el que lo está controlando. Pero la idea está, porque ya lo hicieron una vez. ¿Quién dice que no lo quieren intentar otra, pero ahora con el respaldo de Estados Unidos? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.